el tema que corresponde es a lumbociática, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vamos por acá. Comenzamos, doctores. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar, ¿no?, que la lumbociática es una patología que ha acompañado o acompaña a la humanidad, ¿no?, desde ya muchos años, ¿no?, desde la época de Hipócrates, ¿no? Y lo curioso es que aunque no tiene una fisiopatología muy clara, ¿no? La mayoría se debe, ¿no?, a patologías de origen mecánico, ¿no? Y bueno, recién en el año de 1933, ¿no? O sea, se atañaron la, la causa de esta, ¿no?, a lo que es la herniación del núcleo pulposo, ¿no? Entonces, a la lumbalgia se le puede definir como aquel dolor, ¿no? Lumbalgia en sí, como aquel dolor en el dorso del tronco, que puede situarse en cualquier punto de las últimas costillas, ¿no?, por debajo de las últimas costillas, hasta el final de ambos pliegues glúteos. Eso es lo que corresponde a lo que es lumbalgia. Pero si nosotros hablamos de ciática, ¿no? Si le agregamos esta palabra ciática, ¿no?, justamente haciendo referencia a este nervio, ¿no? Es cuando este dolor se irradia por debajo de las rodillas, ¿no? Aparte de lo anterior, ¿no?, aparte del dolor lumbar, ¿no?, y se irradia por debajo de las rodillas, va a recorrer lo que es el trayecto del nervio ciático, pudiendo alcanzar incluso a los ortejos, ¿no?, a todos los dedos del pie, ¿no? Y bueno, este dolor se puede clasificar en agudo, no menos de 6 semanas, un subagudo que va de 6 semanas a 3 meses, ¿no? Y un dolor crónico ya que supera los 3 meses, ¿no? Entonces, como epidemiología vamos a tener que tiene una prevalencia acumulada, ¿no?, que se extiende, como podemos ver acá, acumulada que se extiende entre el 75 y 85%, ¿no? Entonces es una prevalencia alta. Entonces del 75 al 85% de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos o hemos tenido algún evento, ¿no?, de una lumbalgia. Afecta a ambos sexos por igual, ¿no? Y su incidencia es mayor entre los 20 y 45 años. Su mayor prevalencia se da en personas entre 45 y 60 años de edad, ¿no?, alcanzando cifras, ¿no?, desde el 50% entre los 60 y 70 años, ¿no?, para disminuir a partir de esta edad. Tiene un buen pronóstico generalmente y se manifiesta como una entidad autolimitada, ¿no? Generalmente esto se trata de forma conservadora en muchos casos, y en casos que son muy refractarios, ¿no?, en casos que son de difícil tratamiento, ya se opta por el tratamiento quirúrgico. El 40% de los episodios agudos remiten en una semana y el 90% se resuelve dentro de las 6 semanas siguientes a su presentación, ¿no? Entonces, en cuanto a la etiología de la lumbociática, ¿no?, tenemos que solo el 15% de los casos se conoce una causa fisiopatológica que produzca, ¿no?, este defecto mecánico, que sea una clara responsable del dolor, ¿no? Bueno, esto es debido principalmente a dos causas, ¿no? Por una parte, que son varias las estructuras anatómicas de la columna, o solas o en combinación, que pueden provocar dolor, ¿no? Y por otra, que el dolor es una experiencia subjetiva. Entonces, con una considerable variabilidad, ¿no?, entre persona y persona, ¿no?, en respuesta a estímulos aparentemente similares, ¿no? Nosotros podemos ver aquí en esta tabla, ¿no?, las causas clínicas de la lumbalgia, ¿no?, dentro de las cuales se encuentran enfermedades mecánico-degenerativas en aproximadamente del 80 al 90% de las causas, ¿no? Esto es lo principal que nosotros vamos a ver, ¿no? También podemos tener que el 10%, bueno, se reparten entre causas inflamatorias, neuropáticas, traumáticas, dolor referido, ¿no?, que puede ser por una enfermedad visceral, vertebral, o una causa indeterminada, ¿no? Bueno, además de eso, también nosotros tenemos enfermedades que van a cursar con una lumbalgia, ¿no? Entonces tenemos nosotros enfermedades de características mecánicas, ¿no?, que son las más frecuentes, ¿no?, de características inflamatorias, bueno, y lesiones aparte, ¿no?, lesiones tumorales, bueno, y otras también, ¿no? Dentro de las características mecánicas pueden ser espinales y no espinales, ¿no? Dentro de las primeras vamos a encontrar estenosis
¿no? Estrechamiento del canal espinal, ¿no? Hernia discal o en el núcleo pulposo, ¿no? Espondilolisis, ¿no? Espondilolistesis, ¿no? Y en cuanto a las no espinales, tenemos a las lumbálgicas irradiadas, ¿no? Dismorfogénesis lumbosacras o síndrome de una pelvis basculada. Y dentro de las características inflamatorias tenemos las espondilotropatías no inflamatorias, ¿no? Una espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, ¿no? Síndrome de Reiter, una colitis ulcerosa, incluso estas enfermedades pueden causar, ¿no? Enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple. En cuanto a la anatomía, nosotros tenemos que recordar, ¿no? Que cuando hablamos de lumbociática tenemos que hacer hincapié justamente en este nervio que se forma a partir del plexo sacro, ¿no? Es el nervio ciático, que lo vemos por acá, ¿no? Bueno, este nervio ciático es el más largo y más grueso de toda la anatomía que tenemos, ¿no? Y va a ser la prolongación de las raíces lumbares número 4, número 5, ¿no? Y además las raíces sacras, la 1, la 2 y la 3, como lo podemos ver acá, ¿no? Entonces, este entrelazamiento, ¿no? De estas 5 raíces va a formar, ¿no? Este nervio ciático, ¿no? Bueno, estas raíces van a emerger, ¿no? Del conducto raquídeo, ¿no? A través de los agujeros de conjunción y están en contacto íntimo con los discos intervertebrales, ¿no? Entonces, cuando hay una protrusión de estos, pues hay un efecto mecánico que los comprime, ¿no? Y por ahí es una de las principales causas de dolor. Bueno, en el ámbito de la escultura asiática mayor, todos los componentes del plexo se unen formando un tronco en común, ¿no? Que es el nervio ciático. Este va a abandonar la pelvis por la porción infrapiramidal de esta escotadura, ¿no? Entre, ¿no? Lo que corresponde a la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, ¿no? Acá. Y desciende, ¿no? Al comportamiento posterior de la pierna, va a descender entre el músculo semimembranoso, ¿no? Y el músculo semitendinoso, por dentro del bíceps crural, ¿no? Seguir descendiendo, eh, hasta llegar a lo que corresponde acá, como podemos ver acá, ¿no? Al hueco popliteo. Al hueco popliteo. ¿No? Bueno, acá se va a hacer más superficial y se divide en dos, ¿no? El ciático popliteo interno, lo podemos observar acá, ¿no? Y el ciático popliteo externo, ¿no? El ciático popliteo interno, como lo vemos acá, recorre verticalmente el huevo popliteo atravesando el anillo del sóleo, ¿no? Atraviesa el anillo del sóleo para formar el nervio tibial posterior, que cruza verticalmente y contornea el malleolo interno, ¿no? Bifurcándose en la planta del pie en dos ramas, ¿no? El plantar interno y el externo, ¿no? Después de inervar a los músculos de la cara posterior de la pierna, ¿no? En su recorrido. Y el ciático popliteo externo, ¿no? Que lo vemos acá, ¿no? Este ciático popliteo externo se separa del interno en el ángulo superior del hueco popliteo, ¿no? Acá se bifurca, y rodea el cuello del peroné para bifurcarse en el espesor del peroné, del peroneo lateral largo, formando en el nervio músculo cutáneo y el tibial anterior, ¿no? Bueno, este largo recorrido ¿no? De la columna lumbosacra hasta la punta del pie que tiene el nervio ciático, ¿no? Bueno, y sus ramas atraviesan puntos especialmente vulnerables, ¿no? Como los agujeros de conjunción en su salida, ¿no? Articulaciones sacroiliacas, el hueco popliteo y el cuello del peroné. Entonces son algunos puntos para ver en la clínica, ¿no? Donde van a aparecer algunos puntos dolorosos, ¿no? Bueno, los principales elementos sensitivos que, que corresponden al ciático, ¿no? Se originan en las raíces lumbares de la cuarta, ¿no? Que lo vemos acá, ¿no? La cuarta, la quinta y la primera vértebra sacra, la parte sensitiva. Ya.
Y proporciona fibras táctiles dolorosas y termosensibles a sus dermatomas respectivos, ¿no? Entonces, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Podemos ver la relación que tienen, ¿no? Las vértebras lumbares, acá en diferentes tonos de azul y diferentes tonos de morado, ¿no? En las sacras, ¿no? Con respecto a los dermatomas, ¿no? Que son proyecciones de los nervios en la piel, ¿no? Bueno, estos proporcionan fibras táctiles dolorosas y termosensibles a sus dermatomas respectivos. Estas fibras se relacionan con el dolor, el sentido de la posición y la presión profunda de gran cantidad de músculos, tendones, cápsulas y ligamentos de las articulaciones del pie, tobillo, rodillo y las articulaciones sacroiliacas. Entonces, eso es lo que corresponde a la anatomía en sí del nervio ciático, ¿no? Y en cuanto a su fisiopatología, ¿no? Entonces, este dolor que corresponde a la lumbosidad se puede describir como una sensación dolorosa que el enfermo refiere en la región lumbosacra, ¿no? En la región glútea, en la cara posterior externa de la extremidad inferior, ¿no? Los impulsos que interpretamos como dolorosos son conducidas por fibras amielínicas, ¿no? Que van a partir desde, bueno, desde las terminaciones nerviosas, ¿no? En la piel, ¿no? Van a partir de las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel, estructuras subcutáneas o viscerales, y estas viajan, ¿no? Eh, bueno, estos componentes sensitivos del ciático que intervienen van a provenir de las raíces lumbosacras y suministran fibras dolorosas, térmicas y táctiles a sus respectivos territorios, ¿no? Que son sus dermatomas. Bueno, estos estímulos nocivos aplicados a cualquiera de las estructuras inervadas por el ciático, desde el canal raquídeo hasta los dedos, ¿no? Excitan las fibras dolorosas y las terminaciones nerviosas somáticas y viscerales en el tronco mismo del nervio provocando dolor, ¿no? Bueno, en la lobociática el dolor se produce por irritación directa, ¿no? En la división, vamos a ver acá, ¿no? En la división primaria de la raíz comprimida, ¿no? Cualquier estímulo aplicado a la raíz intratecal o extratecal se acompaña siempre de dolor irradiado en el dermatoma correspondiente, ¿no? De la raíz estimulada. Bueno, este dolor se produce al ponerse tensa la raíz bajo la presión del material discal herniado, y aumenta por cualquier circunstancia que contribuya a distender dichas raíces, ¿no? Por ejemplo, las maniobras que vamos a hacer para distender este nervio, ¿no? La C invertido, ¿no? Maniobras, por ejemplo, de Valsalva. Esto contribuye la manifestación clínica que proceda de la aparición de los trastornos reflejos o motores. Las raíces lumbosacras pueden irradiarse también por la presencia de neurotransmisores producto de la degeneración discal, ¿no? Cuando las raíces son estimuladas al más leve contacto, se produce irradiación del dolor en forma típica al dermatoma correspondiente, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones las sensaciones son interpretadas como provenientes de un punto diferente de su origen verdadero, ¿no? Eso es como un dolor referido. En cuanto a la clasificación de la lumbociática, bueno, existen numerosas formas de clasificarla, ¿no? La más frecuente se va a basar en su etiología. Entonces, le vamos a clasificar en una lumbociática raquídea, ¿no? O proximal, una lumbociática pelviana, ¿no? Por irritación sacroiliaca, una lumbociática troncular, ¿no? Que es directamente una irritación del nervio ciático, no una lumbociática psicosomática, ¿no? O también llamada funcional. En cuanto a la primera, la lumbociática raquídea proximal, nosotros tenemos diferentes causas que pueden provocarla, ¿no? Entre ellas, la más frecuente es el prolapso de un disco intervertebral, ¿no? O por acá también podemos ver, ¿no? La hernia del núcleo pulposo, ¿no? Síndromes facetarios, ¿no? Estenosis foraminal, estenosis raquídea, ¿no? Síndrome de la caudequina, ¿no? Tumores vertebrales primarios, que pueden ser benignos
malignos, ¿no? Tumores metastásicos, bueno, que metastatizan a lo que es la columna, ¿no? Tenemos de próstata, de mama, de tiroides, ¿no? Un tumor conocido como hipernefrona, ¿no? La espondilodistisis, ¿no? Que puede ser estafilocócica, tífica o por tuberculosis, ¿no? La espondiloartritis anquilosante, son, bueno, causas de esta lombociática raquídea o proximal. En cuanto a la lombociática pelviana, nosotros vamos a tener como causas más frecuentes, ¿no? Espondiloartritis anquilosante, tumores sacroiliacos, sacroilitis infecciosa, puede ser piógena o por tuberculosis, ¿no? Tumores del útero, del recto o la próstata también, aneurisma de la arteria ilíaca interna, ¿no? U obstétrica, ¿no? Por compresión del plexo entre la pelvis y la cabeza fetal. En cuanto a la lombociática troncular, nosotros tenemos que esta puede ser provocada, ¿no? Por inyecciones intramusculares, ¿no? Por compresión o contusión en las fracturas de cadera, también tumores del ciático, ¿no? Síndrome piriforme, ¿no? Eso es un síndrome, no es tan frecuente, pero es importante conocerlo, ¿no? Sobre todo en nuestra especialidad, ¿no? Neuritis intersticial del ciático, ¿no? Que puede ser de causa viral, ¿no? O tumores del hueco popliteo. Bueno, y la psicosomática, ¿no? Por procesos de somatización, procesos conversivos o procesos gananciales. Bueno, en cuanto a la clínica, nosotros vamos a tener que en el cuadro clínico del síndrome lumbociático, ¿no? De origen proximal o raquídeo, tenemos que existen los famosos síntomas raquídeos, ¿no? Como dolor provocado, por ejemplo, por la tos, ¿no? O también tenemos por el estornudo o cualquier presión directa que se haga, ¿no? Bueno, acá va a ser por el aumento de lo que es la presión. Bueno, irradiación, tenemos radicular del dolor, ¿no? Bueno, se produce por compresión directa en la raíz, habitualmente por una hernia del núcleo pulposo, cuyo dolor se exacerba con la maniobra de distensión del nervio ciático, ¿no? Por ejemplo, en el signo de la C, o compresión del nervio ciático. Tenemos también lo que es el déficit neurológico, bueno, ya sea sensitivo, motor o de los reflejos, ¿no? Recordando que en la lumbociática el dolor es la forma más habitual del comienzo del cuadro, ¿no? Posteriormente se va a producir radiación ciática en el trayecto de este nervio, que en ocasiones va a alcanzar hasta los dermatomas respectivos, según la raíz que esté comprimida. Por ejemplo, si hay una hernia del núcleo pulposo entre L3 y L4, ¿no? Nosotros tenemos ahí, ¿no? Bueno, ahí, L2, 3, L4, ¿no? L5. Entre L3 y L4, ¿no? Una protrusión a este nivel. El dolor se irradia a la región anterointerna del muslo y en la cara interna de lo que es la pierna, ¿no? Si está entre L4 y L5, ¿no? La protrusión, el dolor se va a irradiar por la cara posterior del muslo, posterior externa de la pierna, dorso del pie y en ocasiones va a alcanzar hasta el primer dedo, ¿no? Si es que está entre S5 y S1, ¿no? Vamos a ver que se irradia por la cara posterior del muslo, región posterior externa de la pierna y borde externo del pie, pudiendo alcanzar hasta el quinto dedo, ¿no? En cuanto al síndrome de origen lumbociático de origen pelviano, ¿no? Nosotros vamos a tener que hay carencia de estos síntomas espinales o radiculares, ¿no? Entonces, algunos signos que vamos a ver más adelante van a ser negativos, ¿no? El dolor de origen pelviano irradiado hacia la extremidad inferior, ¿no? Trastornos sensitivos difusos en la región glútea y cara posterior del muslo, ¿no? En cuanto a lo que es el síndrome clínico o el cuadro clínico, perdón, en cuanto al síndrome lumbociático de origen troncular, vamos a tener ausencia también de síndrome de raquídeos o síndromes pelvianos, los anteriores mencionados, ¿no? Va a haber dolor en la cara posterior del muslo y pierna hasta llegar al talón, ¿no? Alteraciones sensitivas y motoras de tipo troncular, ¿no? Multiradicular, ¿no? Y vamos a ver puntos de
vallex indolorosos, ¿no? Que son justamente esos puntos donde el ciático, ¿no? Tiende a tener estrechamientos, ¿no? Por donde va a pasar. Bueno, este síndrome lumbociático, ¿no? Como lo venimos describiendo, es producido por factores mecánicos, bueno, siendo la hernia del núcleo pulposo, ¿no? La causa más frecuente. Entonces, esta hernia del núcleo pulposo, ¿no? En 85 a 90% de las causas, ¿no? Puede tener tres formas, ¿no? Puede estar, pues se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? Una hernia protruida, ¿no? Cuando el material eh, nuclear deforma el anillo, ¿no? Va a deformar el anillo, pero no va a escapar el contenido, ¿no? La hernia extruida, ¿no? El material discal sale del anillo fibroso, ¿no? Salir del anillo fibroso, pero mantiene su relación con lo que corresponde al disco, ¿no? Y la secuestrada, ¿no? Cuando el material discal no guarda relación con el disco intervertebral. En cuanto al diagnóstico, bueno, el examen físico y la anamnesis, bueno, es fundamental acá, ¿no? Acá tenemos que tener una exploración bastante detallada, bueno, general, ¿no? Del paciente, ¿no? Ya que este tiene un origen multicausal. Bueno, generalmente en la historia del paciente se tiene que recabar lo que son los antecedentes de haber realizado algún esfuerzo de magnitud variable o simplemente no se encuentra el mecanismo desencadenante, ¿no? Y es únicamente degenerativo, produciéndose como primera manifestación la degeneración discal o una hernia del núcleo pulposo, ¿no? El diagnóstico requiere un examen físico y neurológico exhaustivo, ¿no? Es importante examinar al paciente desnudo, ¿no? Observar lo que es la marcha, tanto en punta de pie, ¿no? Como en talones, buscando signos y síntomas de déficit motor o alteración en los reflejos. Posteriormente, solicitar al paciente no fletar lo que es la columna, si existe una hernia del núcleo pulposo, no se va a irradiar el dolor al trayecto del ciático y en las extremidades inferiores, ¿no? De lo contrario, se encontrará una disminución en la movilidad y una contractura muscular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar, ¿no? Que, bueno, cada una de de los raíces afectadas, ¿no? Nos va a dar una sintomatología diferente, ¿no? Como le dije, ¿no? Está formado desde la L4 hasta la S3, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una hernia, ¿no? En L4, que está entre L3 y L4, ¿no? Va a haber una alteración en la sensibilidad en la porción anteromedial de la pierna, ¿no? La localización del dolor va a ser en la cara anterior de la pierna hasta la rodilla, ¿no? Bueno, en el síndrome motor va a haber extensión de las rodillas, ¿no? ¿No? Y bueno, en los reflejos tendinosos vamos a ver el rotuliano que puede estar afectado, ¿no? Cuando está la hernia entre L4 y L5, ¿no? La que se afecta la raíz del L5, vamos a ver alteración sensitiva en la porción anterolateral y el primer dedo del pie, ¿no? El dolor va a estar ubicado en la parte externa de la pierna y el dorso del pie, ¿no? Entre el primer y segundo metatarsiano, ¿no? En el síndrome motor tendremos flexión dorsal del primer dedo y pie, ¿no? Bueno, no tenemos ningún reflejo tendinoso acá para evaluar. En cuanto al S1, ¿no? Cuando se afecta el S1, bueno, la hernia puede estar sobre el S1, entre L5 y S1, hay una alteración de la sensibilidad, ¿no? En la porción posterior de la pierna, en la cara lateral y en la planta del pie. La localización del dolor va a ser en la cara posterior de la pierna y cara lateral del pie, ¿no? Hasta el quinto dedo. En cuanto al síndrome motor, va a haber flexión plantar del primer dedo y del pie, ¿no? Y el reflejo que acá se puede evaluar, no es el reflejo quilio. Bueno, para el diagnóstico nosotros vamos a utilizar algunas maniobras, ¿no? Bueno, que van a hacer distender a lo que es el nervio ciático, ¿no? O irritarlo, ¿no? En algunas posiciones en la cual va a causar dolor, ¿no? Tenemos entonces el signo de la serie, ¿no? Entonces, al paciente se le va a colocar en decúbito dorsal, se le flexiona la cadera, ¿no? En diferentes ángulos,
¿no? Va a ver lo que es en la flexión tensor del nervio ciático y va a ser positiva la maniobra cuando va a aparecer dolor lumbar o en la cara posterior del muslo entre los 30 y 70 grados, ¿no? Como lo podemos ver acá en la figura, ¿no? 30 y 70 grados, ¿no? Por encima de los 70 grados se aparece dolor, puede ser dolor facetario, ¿no? Sacroiliaco o isquiotibiales, ¿no? Ese es el signo de la SEGE. Bueno, el signo de la SEGE invertido, ¿no? Signo de la SEGE positivo acá es invertido, ¿no? El paciente se le coloca, ¿no? En decúbito ventral o decúbito prono, ¿no? Y se va a provocar una hiperextensión y flexión, se le va a comenzar a hacer extensión de la cadera con hiperextensión o también con lo que es flexión de la rodilla, ¿no? En ambas posiciones. Y es positivo cuando aparece dolor en la cara anterior del muslo, ¿no? Y esto nos va a indicar una radiculopatía, ¿no? Que se va a ubicar o bien en la tercera o bien en la cuarta raíz lumbar. En cuanto al signo de Braga, ¿no? Se le va a colocar al paciente en decúbito dorsal, ¿no? Es como una asociación o como un complemento de lo que es el ACE, ¿no? Aparte de lo que corresponde a la flexión de la cadera, ¿no? Entre 30 y 70 grados, se va a hacer una dorsiflexión, ¿no? Del pie, ¿no? Entonces, va a provocar un estiramiento de la rama del tibial posterior y del nervio ciático, ¿no? Y cuando aparece el dolor, va a ser positiva. Otra maniobra que nosotros podemos también tener acá es la maniobra de Milgram, ¿no? Cuando el paciente debe mantener, también el paciente en decúbito dorsal, ¿no? El paciente debe mantener ambas extremidades inferiores levantadas, ¿no? Con las rodillas extendidas por más de 30 segundos. Entonces, esto va a valorar el aumento de la presión intratecal, ¿no? Y es una maniobra bastante específica, ¿no? Si el paciente llega a tolerar, se puede incluso descartar una hernia del núcleo pulposo. Bueno, la maniobra de Connell, ¿no? El paciente en decúbito ventral se va a flexionar lo que es la rodilla, desencadenando dolor en la cara anterior del muslo, ¿no? Bueno, se puede levantar el muslo extendiendo la cadera, ¿no? Logrando extender aún más el nervio, ¿no? Bueno, otros signos que nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? De una ciática, bueno, son signos de irritación ciática, ¿no? Entonces, ¿cómo se logran esto? ¿No? Con maniobras de Valsalva. Entonces, maniobra de Valsalva va a ser cualquier aumento de la presión, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, esto se puede lograr, ¿no? Al estornudar, ¿no? Que produce una irritación del nervio ciático radicular, ¿no? Hacer cualquier presión, ¿no? Una forma de eso es, pidiendo al paciente, ¿no? Que sople, ¿no? Tapándose la boca, ¿no? O poniéndose el pulgar en la boca e intentar empujar el pulgar, ¿no? A través del soplo, ¿no? Bueno, o también tenemos signos de déficit neurológico radicular, que pueden ser motores, ¿no? A través de las paresias, sensitivos, de la hipoestesia o ausencia de los reflejos patelares, ¿no? Y aquilianos. En cuanto nosotros a las imágenes, ¿no? Es recomendable solicitar al paciente una radiografía de columna lumbosacra, ¿no? Como lo podemos observar acá en la imagen, ¿no? Una radiografía de columna lumbosacra eh, de pie, anteroposterior y lateral, ¿no? Para observar y una radiografía del quinto espacio, ¿no? En proyección lateral, a fin de descartar problemas de alineación, espondilolistesis lítica o ísmica, tumores u otra patología especialmente visibles en radiografía. En la mayoría de radiografías acaban a ser negativos, ¿no? Porque la mayoría de casos se producen por hernia del núcleo pulposo, entonces no es un examen que nos puede ayudar en cuanto para diagnosticar, ¿no? Una hernia del núcleo pulposo, pero sí para descartar otras patologías, ¿no? Bueno, cuando exista una sospecha clínica de un proceso dinámico, ¿no? Bueno, se sugiere también radiografías dinámicas. Otro examen que nosotros podemos utilizar acá es la tomografía, como lo podemos ver acá, ¿no? Unas imágenes tomográficas. Este en general se realiza como examen posterior a lo que es la resonancia magnética, ¿no? Especialmente cuando se requiere visualizar el detalle óseo de la columna,
¿no? Y este habitualmente se va a pedir por niveles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una columna lumbar de DL3 a SU, ¿no? Porque ahí nos dan más detallado, ¿no? En cuanto a la resonancia magnética, este es el examen de elección para esta patología, ¿no? Dado que no produce irradiación al paciente y en ella es posible visualizar trastornos de tejidos blandos, ¿no? Como lo son los discos, la médula espinal, sus raíces y distintos tipos de hernias. Entonces, podemos visualizarlas acá, ¿no? De esta misma manera, ¿no? Entrega información sobre estructuras óseas, también ligamentos, músculos, ¿no? Entonces, generalmente se solicita resonancia magnética con contrastes endovenosos, ¿no? En caso de cirugías previas o hernias discales recidivantes. Bueno, y como parte del tratamiento, ¿no? De la lumbociática, el primer pilar del tratamiento es un tratamiento conservador, ¿no? Bueno, acá en el tratamiento podemos tener conservador, ¿no? Un tratamiento no farmacológico, ¿no? Y un tratamiento farmacológico, ¿no? En cuanto al, es más efectivo asociar los dos, ¿no? Entonces, vamos a tener que consiste, ¿no? En reposo en cama de 2 a 3 días, ¿no? Y el uso de antiinflamatorios, ¿no? Depende o según la intensidad del paciente. Entonces hay que tipificar cada uno de los pacientes, ¿no? Podemos utilizar también, aunados a esto, ¿no? Relajantes musculares, ¿no? Fisioterapia y crioterapia, ¿no? Entonces, nosotros, como lo mencioné, ¿no? Como medios no farmacológicos, podemos tener medios físicos, ¿no? Como puede ser hidroterapia, ¿no? Crioterapia, tracción de vertebrales, ¿no? Citerapia, ¿no? Terapia por el movimiento, que puede ser activa o pasiva, ¿no? Manipulaciones, que puede ser una termoterapia profunda o superficial, ¿no? O láser, ¿no? Con la electroterapia, ¿verdad? ¿No? Y en cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, se va a hacer según la escala bueno, la escala analgésica, ¿no? De la OMS, ¿no? Primero comenzando con AINES, luego opioides débiles y finalmente opioides potentes, ¿no? Para cuando se determinó la causa, ¿no? Por ejemplo, en una hernia de pulposa, su tratamiento también es habitualmente conservador, ¿no? Excepto cuando ya existe un compromiso neurológico severo, ¿no? Severo, síndrome de Caudequina, ¿no? O falla en el tratamiento médico en un plazo no inferior de 3 a 6 semanas, ¿no? Entonces, no podemos utilizar, ¿no? Los diferentes AINES que tenemos, ¿no? Y como lo dije, la dosificación va a ser depende a la intensidad del dolor, ¿no? Bueno, complementariamente a lo anteriormente dicho, ¿no? Se puede utilizar también infiltraciones epidurales, ¿no? O peridurales con corticoides o depósitos como la petil, o corticoides de depósito como la metilprednisolona, ¿no? También se puede, acá complementar con tratamiento kinésico, eh, según el diagnóstico específico, ¿no? Y en casos como espondilolistesis lítica o ísmica, ¿no? Una hernia necropulposa extruida, la fisioterapia en general sí va a provocar un alivio en la parte sintomática, ¿no? Finalmente, nosotros tenemos que cuando el tratamiento conservador no da resultados, no el tratamiento farmacológico no da, y hay déficit neurológico, ¿no? Entonces, ahí afecta la calidad de vida del paciente, se puede optar por un tratamiento conservador, ¿no? Entonces, como la mayoría de causas son por hernia del núcleo pulposo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar, ¿no? Bueno, la causa a este nivel, ¿no? O en cualquiera del recorrido, bueno, de las raíces, ¿no? Que, que forman el nervio ciático. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Una disectomía, que es la extracción del disco, ¿no? Que puede ser abierta o puede ser actualmente se hace de forma mínimamente invasiva, ¿no? O puede ser lo que es la laminectomía, extracción de toda la lámina, ¿no? Que provoca la compresión. Entonces, esta puede ser una laminectomía parcial, ¿no? Que se retira parcialmente la lámina o total, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Y en su reemplazo, bueno, se colocan placas, ¿no? Especiales para mantener para mantener estos espacios, ¿no? A un nivel determinado, ¿no?
Y en casos, por ejemplo, como hay una causa determinada que está haciendo compresión del nervio ciático, como por ejemplo acá tenemos en el famoso síndrome piriforme, ¿no? O síndrome piramidal también se le llama, ¿no? Como tenemos la causa determinada, ¿no? El nervio ciático generalmente pasa por debajo del piramidal, ¿no? Pero en el 85% de las personas, pero hay casos donde el nervio ciático va a pasar, ¿no? A nivel del origen, ¿no? Del piramidal o piriforme, ¿no? Por acá. ¿No? O también va a pasar entre la fibra del piramidal. Entonces, cuando hay un traumatismo a este nivel, ¿no? Una inflamación a este nivel, una irritación a este nivel, va a comprimir el nervio ciático y producir todo una, un, este, un síndrome lumbociático, ¿no? Que también se le llama un pseudo síndrome lumbociático. Entonces, para hacer eso se tiene que hacer una liberación, una descompresión del nervio que puede ser abierta, ¿no? Cortando directamente este músculo, ¿no? Puede ser también de forma endoscópica, que es la que más actualmente se da para este síndrome, ¿no? O, bueno, con incisiones mínimas, ¿no? Bueno, y como le dije, estos o son en casos ya refractarios, no, en este caso en causas específicas, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctores. Esto ha sido lo que he podido revisar acerca de la lumbociática, ¿no? ¿Alguna pregunta, interrogante o cuestiones o aportes acerca de la exposición? Eh, Hola, William. Hola, doctora. A ver, eh, bueno, bastante interesante la presentación tuya. Esta es una patología que eh, en nuestro medio es muy frecuente en la consulta ambulatoria de traumatología, ¿no? Eh, en algún momento hicimos alguna estadística de las atenciones en general eh, por diagnósticos y obviamente el lumbago, la lumbociática, son de la patología más predominante en la consulta ambulatoria. Eh, de ahí su importancia en entenderla, el saber qué hacer. Eh, como tú señalabas, el tema de la lumbociática, pues está eh, como, como causa primordial, es el factor fundamentalmente mecánico, ¿no? Y entonces es importante entender esto porque no se trata solamente de dar medicación a los pacientes, ¿no? Como tú señalabas, darle analgésico, antiinflamatorio, relajante muscular o hacer infiltraciones. El tema es que uno debe educar a la gente para evitar que se siga generando estos dolores en la medida en que uno los pueda evitar, obviamente, y sabiendo que el factor mecánico es el más importante. Alguna literatura incluso habla de más allá del 95% de causas de lumbago es como el factor mecánico, ¿no? Entonces, y dentro de este factor mecánico, pues están englobados varias cosas, ¿no? Algún tema que está relacionado con cuestiones que a veces les llaman medio inespecíficas, ¿no? Como cuestiones ligamentarias, musculares, pero también están aquí los problemas discales, ¿no? Ya sea degeneración del disco o problemas de hernias discal, que también tiene su porcentaje dentro de las cuestiones mecánicas, ¿no? La idea es poder primero discernir cuál es ciertamente la causa de ello. Eh, yo en algún momento, pues ya con algunos que nos conocemos de más tiempo, siempre he criticado un poco el asunto de pedir exámenes
como una especie de rutina, ¿no? Y, y ahora último, pues el tema de la resonancia es un tema que creo que estamos haciendo un abuso de este tipo de examen. Digo en el sentido de que muchas veces nos olvidamos de la parte clínica y solamente esperamos el resultado de la resonancia para que nos dé un diagnóstico. Y vemos que hay muchos signos que nos pueden a nosotros ayudar a llegar a un diagnóstico con el paciente. Entonces no esperemos pues que tengamos solamente la resonancia y de acuerdo a ella eh, con el informe de resonancia, porque a veces ni siquiera podemos, eh, no nos hemos preparado para revisar bien una resonancia y solo nos dejamos llevar por lo que dicen los informes. Y ya ven que cuando los estudios contrastan informes versus imágenes, pues hay mucha incongruencia realmente, ¿no? Que dependen muchos, obviamente de muchos factores, fundamentalmente factores dependientes de los informadores o de los observadores de las imágenes, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración estas cosas. Primero porque, como les decía, en la práctica de la consulta, pues es la patología que van a ver probablemente con mayor frecuencia. Es importante tomarse un tiempo para hacerle algunas preguntas, temas de posturas que influyen mucho en esto. Hay fundamentalmente dos cosas que están relacionados a pacientes, sobre todo de edades más jóvenes, ¿no? Y que son el tema postural, ahora en este tiempo en el que estamos obviamente muchos inmersos en el teletrabajo, en la teleeducación, pues es uno de los problemas que se está viendo con mucha frecuencia. Entonces, el tema postural tiene su importancia, pero también el tema de sobrepeso, ¿no? Recuerden ustedes que la zona lumbar, pues es una zona bastante crítica, porque es una zona que esos músculos y esos ligamentos trabajan tremendamente, aún en posturas de sentado, ¿no? De sedentación, no solamente cuando el paciente está parado, sino incluso cuando está sentado. Entonces, es una zona crítica de mucho trabajo. Y luego en estadios ya un poco más tardíos también, pues a veces estar asociados a problemas ya de tipo degenerativo, ¿no? Llámese artrosis, por ejemplo, ¿no? O personas que tienen a veces listesis, ¿no? Que pueden también estar involucrados en los dolores. Y entonces mi eh, conclusión es que esta patología primero es bastante importante conocerla dentro del punto de vista de los traumatólogos y segundo es que tratemos de hacer un uso racional de las imágenes para que no pues, pidamos de manera excesiva, ¿no? Eh, entonces, cuidemos mucho, primero porque es un gasto bastante importante, oneroso para los pacientes y muchas veces de ellas pues no obtenemos ninguna información, son resonancias normales, ¿no? Entonces, tengamos bastante criterio para poder decidir cuándo solicitarla o no solicitarla al paciente y de ello es muy importante entonces eh, el examen clínico que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, muchas gracias.